Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde aquí, Oberá, ¿verdad, Lisandro? Sí. Oberá Misiones, una zona preciosa, increíble el paisaje que hay aquí. Esto la verdad que para nosotros, bueno, para mí en concreto que soy de España, vivo en una zona, bueno, un poquito desértica, Alicante, la zona, la verdad que no es tan verde como aquí, y aquí No. es impresionante. Bueno, Lisandro, el año pasado, por estas fechas, estuvo conmigo haciendo la especialización de profesorado en psiconeuroacupuntura. Y estuvo también en mi pueblo, en mi zona, allí un tiempo estudiando y también haciendo la parte práctica, ¿no? Allí en Alicante en concreto. Ahora estamos aquí en Oberá. Oberá pertenece a Misiones, al litoral de Argentina, una zona preciosa que les invito a que visiten a todos aquellos que no son de Argentina y bueno, y a todos los argentinos porque sé que aquí también hay una zona que se llama Cataratas de Iguazú. Increíble. O sea, no tengo palabras para describir lo que hay en ese entorno. Y bueno, estamos aquí porque estamos haciendo un proyecto muy, muy importante. Ya llevamos tiempo haciéndolo, no es ahora, sino que ya llevamos un tiempo dialogando porque queremos hacer una formación de medicina tradicional china aquí, una formación seria, una formación rigurosa, utilizando el modelo que nosotros usamos en España, ¿no? Un modelo presencial donde el alumno tenga una formación mensual, donde vaya viniendo a las clases a nivel de fines de semana y pueda hacer una formación completa. Nosotros hacemos una formación de 3 años, donde damos toda la fundamentación teórica, toda la fundamentación práctica, donde se toca desde la acupuntura, la moxibustión, la fitoterapia, el tuina, en fin, que el alumno salga preparado y sobre todo con una orientación científica, que es la parte más importante, la acupuntura científica, que es la que yo estoy divulgando por todo el mundo. Y bueno, precisamente Lisandro en eso tiene mucho que decir, precisamente porque es uno de los mejores acupuntores que he conocido a nivel mundial, vamos. Todos los fines de semana prácticamente estoy en un país y con Lisandro he conocido esa mirada seria y rigurosa, ¿no? Que se toma muy en cuenta el papel que hay detrás, ¿no? de la punción de acupuntura. Más allá del modelo energético, que todos lo trabajamos, ¿no? El chi, los meridianos, eso está claro, ¿no? Pero ¿qué hay como modelo biológico, a nivel neurológico, a nivel de las fascias, a nivel de bueno, una serie de fenómenos biológicos que hay que entender y estudiar? Y que aquí Lisandro aportará muchísimo a esto que yo trabajo, ¿no? Que ya llamo acupuntura científica. Pero primero que nada, bueno, Lisandro, ¿quién mejor que tú para decir exactamente, porque es acupuntor, pero el currículum es enorme? Entonces, comenta un poco a la audiencia exactamente cuál es tu currículum y tu visión en este mundo de la acupuntura y de la ciencia. Gracias por la introducción. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué más decir? Bueno, soy licenciado en kinesiología y fisiatría. Tengo formación de posgrado en osteopatía. Me he formado también en fasioterapias. Hice el camino de técnico acupuntor, luego de microsistemas y medicina china de avanzada, tratamiento del dolor con medicina china y electroacupuntura. Hicimos también la formación de psiconeuroacupuntura, luego el profesorado en psiconeuroacupuntura. Y actualmente, aparte de desarrollarme en mi propia consulta, tengo el honor también de poder ser parte de una universidad, más precisamente una facultad de licenciatura en kinesiología, en la cual soy profesor de 2 cátedras, profesor titular, y en la cual ya llevamos más de 3 años trabajando en lo que sería la formación de grado de los próximos profesionales que van a salir en esta región, ¿sí? Y es importante esa participación y esa formación, porque insistimos desde el primer momento, desde la génesis de la profesión de los chicos, de los alumnos, en el sentido riguroso de tomarse al ser humano como lo que se merece, como un ser, vamos a decir, holístico, un ser integral, donde no solamente nosotros tenemos la visión clásica mecanicista de que nos impone
el conocimiento de las articulaciones, de cómo se mueve, cuál es su relación con el sistema nervioso central y periférico, sino también que es un ser que siente, que vive y que está en una situación de contorno y contexto, en la cual el kinesiólogo tiene mucho que ver porque pasa mucho tiempo en la consulta con un ser humano. Entonces, creemos que la visión no solamente tiene que ir de la mano del estudio, como hemos dicho, de estas ciencias de la física, de la mecánica, de la biomecánica, sino que también tiene que tener esa integración en sistemas pines, tiene que tener esa integración en lo que sería la psicosomática y fundamentalmente dotar al alumno de sentido crítico y fundamentalmente de la responsabilidad que sugiere llevar adelante una terapia. Y eso es interesante porque ese es el espíritu que hay que darle también a la formación de la medicina china. Muchas veces la medicina china, los alumnos se forman en escuelas privadas donde se soslaya esa visión científica. La medicina china es tradicional, un conocimiento milenario, pero también es actual y creo que hay que someterla también a la evaluación científica, ¿verdad? Exactamente. Se criticará mucho el método científico en lo que sería esta ciencia que es la medicina china. Pero no por ello nosotros tenemos que ser tan ortodoxos y seguir hablando de los mismos términos de hace cientos de años, ¿sí? Por más de que decir tengo un viento o tengo calor o tengo un bloqueo me sugiera un resumen en la cantidad de síntomas y signos de un paciente, yo sé muy bien que no hay viento dentro de mí. Entonces es la obligación de un profesional de la salud que ofrece un tratamiento de responder en un marco fisiológico, en un marco actual. Ahora tenemos tomografía, tenemos infrarrojo, tenemos un montón de tecnología, tenemos laboratorio que antes no se tenía. Entonces es nuestra obligación decir, bueno, cuando hablo de un bloqueo de chi de hígado, me estoy hablando de una distonía neurovegetativa en el parasimpático y el simpático. Y explicarle de qué va el simpático, de qué va el parasimpático y cuáles son las consecuencias que tiene en el cuerpo humano. Claro. Y aparte de eso, poner una aguja acá, que no es lo mismo que poner la aguja en el 3 de hígado que poner la aguja en el 14 de vesícula biliar. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Qué zona del cerebro estoy activando? Por ejemplo, en el 2 vasopáncreas me va a estimular la hipófisis, entonces voy a tener un montón de hormonas que se van a estimular y otras que no. Entonces es importante no solamente conocer la medicina china, empaparse de la medicina china y tomarse la formación en serio y no hacer punturología como se dice, porque bueno, así es el contexto de la medicina y el tratamiento de salud responsable. O sea, nadie hace una formación en farmacología para diabetes. Nadie hace una formación en manipulaciones para codo. Está todo dentro de un contexto y dentro de una formación y dentro de lo que sería una disciplina. En este caso, la acupuntura tiene muchos atajos y tiene muchas herramientas que los cuales parecieran que se van fragmentando, pero en sí es una sola cosa, ¿se entiende? O sea, mal que vamos si pensamos que el tratamiento es integral, donde tenemos un montón de sistemas que conviven, que se retroalimentan en loop, en feedback, y después terminamos dando un poco acá, un poco allá, y un poco acá y un poco allá, digamos. Creo que es justamente una contradicción bastante académica el hecho de decir, bueno, me dedico a la medicina china, pero solamente a esta parte. Claro. Sí, lo que estamos diciendo es realmente que hoy en día la combinación, ¿no?, de la sabiduría ancestral, la terminología que se utiliza en la medicina china es útil para usarla como de forma metafórica, porque no olvidemos que la medicina china usa metáforas, son metáforas evidentemente ancladas en el tiempo, ¿no? Porque antiguamente se usaban metáforas pues de ríos, de montañas, de la luna, el sol, la mujer y el hombre, ¿no? Y a partir de ahí se generaban esas metáforas que conocemos como yin yang, como los canales, los colaterales, etc.
si bien todas esas metáforas sirven, en la actualidad seguimos usando metáforas. Por ejemplo, en la psicología cognitivo-conductual se utiliza la metáfora del software hardback, ¿no? Hablando de que el cerebro es un hardback y la conciencia o la atención son los softwares, ¿no? Es decir, los programas, ¿no? Seguimos usando metáforas, la ¿no? fascia también, Claro. la tensegridad. Claro, sin embargo, también es verdad que hoy ese lenguaje metafórico lo podemos traducir a la ciencia. Y, por ejemplo, cuando hablamos de un viento, como hablaba nuestro colega Lisandro, evidentemente no estamos hablando de que hay un viento por dentro de la arteria, ¿no? De las venas. O sea, eso sería incompatible con la vida, ¿no? Sin embargo, lo que estamos es hablando de una disfunción biológica. Por ejemplo, cuando hablamos de un jam de hígado, pues hoy tenemos que saber que cuando hablamos de un jam de hígado, evidentemente, ¿qué está pasando? Pues mira, básicamente, la serotonina está baja, la noradrenalina está alta y la dopamina está alta. Eso es un síndrome de jam de hígado a nivel de lo que es la neurotransmisión cerebral, ¿no? A nivel de lo que es las hormonas, en este caso por activación del eje, en este caso es el eje hipotálamo-hipófiso, la adenoides, ¿no? Está generando el ACTH, esa está estimulando las suprarrenales, y en concreto se está generando pues, el cortisol, ¿no? Entonces vamos a tener una curvatura de cortisol más larga a lo largo del día, es decir, no decaerá a mitad mañana, sino que se alargará a lo largo de la tarde por una activación del eje hormonal. Bueno, pues eso es un jam de hígado. También esto nos enseña a que esas metáforas las podemos traducir en ciencia. Exactamente. Justamente son términos protocientíficos. Exacto. Y no solamente eso, sino que además luego los podemos evaluar, ¿no? En un entorno científico, sobre todo para que la medicina china sea ciencia. Exactamente. ¿Y para qué? ¿No? El tema sería, bueno, muchos oyentes, ¿no? Yo lo sé porque llevo muchos años en esto, pueden decir, bueno, pero ¿para qué todo esto, no? Si yo pinchando ayudo a mis pacientes. Bueno, esto es importante si lo queremos llevar a que llegue a todo el mundo. Y para llegar a todo el mundo hay que tener una conciencia moderna de lo que estamos haciendo. Si queremos que la medicina china llegue a un hospital y podamos estar dentro de los colegas, los médicos tienen que entender también qué es lo que estamos haciendo. Y sin perder la poesía, ¿no? Y el verbo ancestral, también tenemos que tener un modelo anclado en la actualidad, ¿no? Y creo que es el plus, ¿no? Que nosotros ofrecemos, ¿no? En la formación que CES va a ofrecer aquí, ¿no? En Oberá, ¿no? Porque creo que es un proyecto muy importante, ¿verdad? Sí, sí. Cabe aclarar que no estamos rompiendo con ninguna tradición, ni pensamos tampoco que la terminología esté mal o esté desacertada, y también que creemos también que el término de la palabra chi es mucho más también que justamente una resonancia nuclear magnética o en todo caso un resultado de laboratorio. Claro. Lo tenemos en claro eso, digamos, claro. pero... Me gustaría resaltar una cosa importante de este vídeo. Este vídeo es un diálogo entre dos colegas que lo estamos publicando para que todos puedan beneficiarse de él. También es verdad que no en todos los países lo que estamos diciendo quizás lo estén entendiendo de la misma forma. Me explico. Hay países como por ejemplo México, donde ya tenemos universidades de acupuntura y rehabilitación humana, donde nos estarán oyendo los colegas mexicanos y están diciendo, pero es obvio lo que ustedes están diciendo. Sí, es verdad. Por ejemplo, en países como bueno, Estados Unidos o puede ser, por ejemplo, China, claro, están diciendo, pero si esto ya es evidente lo que están ustedes diciendo, la acupuntura hoy en día también es ciencia. Bueno, eso es verdad, pero por ejemplo en países como Argentina, donde no hay una formación reglada, como en España, donde no hay una formación reglada, no se enseña al acupuntor ese paso que nosotros queremos ofrecer, esa parte científica, ¿verdad? Porque se venden cursos, yo los veo, y tengo muchos alumnos que vienen a mis cursos de posgrado, porque la psiconeuroacupuntura es un posgrado, va detrás de un grado, y me encuentro que no tienen ninguna formación. El otro día le decía a un alumno, una persona que ha tenido un tumor en la amígdala y que ha sido extirpada, tiene un síndrome neurológico muy serio, ¿vale? Y entonces él me dijo, pero a mí me las han quitado.
Claro, evidentemente no estamos hablando de las amígdalas, de la garganta, estamos hablando de las estructuras neurológicas, ¿no? En el sistema límbico. Y no sabía que existía, que también había dos amígdalas ahí dentro, ¿no? Pues claro, hay una gran deficiencia por ese lado, y es lo que nosotros estamos un poco denunciando aquí, ¿no? Lo que nosotros queremos ofrecer es esa mirada también científica, ¿verdad? Exactamente, porque fundamentalmente también es lo que no hacer. ¿Mm? Exacto. Es lo que no hacer, digamos. A mí me toca, por ejemplo, ver mucho, muchos blogs, muchos rincones dentro de lo que sería, uno cuando se empieza a formar en acupuntura, realmente asusta la cantidad de ramas o de variables que tiene el uso y abuso de la palabra energía. Esto es un comentario un poco lateral con lo que tiene que ver con este video, digamos, pero no está de más entender de que una cosa es una formación seria y un estudio serio avalado por un profesional que fundamentalmente sabe que hay cosas que no se pueden hacer. ¿Se entiende? A lo que voy yo es los alcances y las competencias que se tiene con una disciplina. Digamos, hay patologías que por más que yo sea el mejor acupuntor, no va con la acupuntura. Hay patologías que, aunque sea el mejor psiconeuroacupuntor, si no hago una interconsulta con un psiquiatra, pues no voy a poder tener resultados. O sea, justamente el creer como creencia de que lo que yo tengo en mis manos es lo que soluciona, nos convierte en ignorantes, y la ignorancia se paga muy caro. Sobre todo el paciente. Sí, o sea, no estamos hablando de un juego, estamos hablando de gente, estamos hablando de personas. El otro día hice un vídeo, el anterior a este, donde una persona preguntaba qué puntos de acupuntura podía usar para un paciente que tenía con un trastorno. Evidentemente, ¿cómo haces una pregunta así en un canal de acupuntura científica, donde se supone que somos profesionales? Hubo gente que decía, bueno, es que todos hemos empezado ya, pero uno empieza a practicar la acupuntura cuando ya tiene una formación, no cuando está en un periodo de estudio. O sea, ¿quién vela por la salud de ese paciente, por la seguridad del paciente? Ya no por el alumno, que puede tener una negligencia o no, sino por la defensa del propio paciente. También el otro día tenía una conversación cuando hay gente que dice que la acupuntura lo trata todo. Bueno, yo llevo 25 años trabajando con la acupuntura y puedo garantizar que no lo trata todo. Y por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Me decían, bueno, pero es que la esquizofrenia se puede tratar. Y digo, o es que no sé qué entiende por esquizofrenia. Porque claro, una persona psicótica cuando está brotada, la verdad que hay que tratarla con una medicación psiquiátrica para controlar, para proteger su salud y la salud que pueda haber de las personas a su alrededor. Evidentemente ahí tenemos que evaluar, saber qué hacemos. Una persona con una depresión mayor tiene un riesgo de suicidio alto. También hay que saber controlar la acupuntura quizás queda corta en esto, ¿no? Y bueno, y en lesiones físicas, ¿no? Milagros no hacemos. Exactamente, pero, o sea, en lo que respecta a mí, y eso también se lo recalco a los alumnos, si tengo un paciente que tiene una hernia discal, pongamos L5 o S1 como son muy comunes, una vez que está el disco herniado y en el canal medular, y el paciente presenta 6 meses que tiene parestesia, que tiene pérdida de fuerza muscular, y ese nervio se está irritando y está pasando el tiempo y sigue irritado, no nos queda otra que pensar realmente en una cirugía. ¿Por qué? Porque si no lo hago ahora, corro el riesgo de que ese nervio después no se recupere más. Entonces, está muy bien la acupuntura, y está muy bien la osteopatía, y está muy bien la postura, pero a veces llegan tarde y ya no es el momento, y es el momento de otra disciplina. Además, ¿qué opinas, Lisandro, con estas técnicas de acupuntura analgésica que se utilizan en auriculoterapia, por ejemplo, de quemar el nervio ciático? Que es una técnica analgésica potente en una persona que estuviera aquejada de esa dolencia, porque quitar el mecanismo doloroso sería contraproducente, ¿verdad? Exactamente, a veces quitar y opacar el síntoma de dolor permite que siga progresando aún más la patología, digamos. Evidentemente es un trastorno mecánico. La acupuntura va a ir muy bien para trabajar
la hipertonía, para trabajar la inflamación, para ser de regulador de los mediadores químicos de la inflamación. Vamos a ver todo lo que es de la teoría de las puertas de gate control, y está muy bien. Pero si yo no ofrezco después un tratamiento que vaya a solucionar el problema mecánico y, y los problemas que tengan de hipomovilidades o hipermovilidades reaccionales, nunca voy a solucionar el problema y puedo llegar a permitir que esa patología avance, ¿sí? Si yo soy un acupuntor que sé que estos puntos van bien para la ciática, bueno, voy a tener mucho tiempo a este paciente con ciática en la consulta. Y nosotros buscamos la independencia del paciente, buscamos su mejoría. No podemos convertirnos nosotros en la pastilla del paciente, ¿entiendes? Y ahora, con respecto a quemarse y dejar una cicatriz en una zona poco irrigada como es la zona cartilaginosa de la oreja, que se ha descrito un montón de infecciones que no se han podido, y de necrosis que no se han podido recuperar, realmente es hoy por hoy esa acción arcaica, digamos, de quemar una zona del cuerpo hasta injuriarla, no va con los cánones de lo que sería la medicina, ni mucho menos de la ciencia pura y dura, digamos. Claro, porque luego tendríamos un problema legal. El paciente nos denuncia por esa lesión, ¿qué explicación vamos a tener? Bueno, es importante saber todo esto, y es precisamente ahí donde nosotros queremos, ¿no?, trabajar. Explicar, no solamente describir, sino explicar qué es lo que hace la acupuntura, ¿no? Y dentro de esas explicaciones me gustaría que Lisandro nos hable de algo, ya para terminar, ¿no?, porque estamos ya cubriendo el tiempo del vídeo. ¿Qué opinas de las fascias? Porque él es terapeuta en fascias, entre muchas otras cosas, pero ¿qué opinas de las fascias? ¿Qué tienen que ver las fascias con la medicina china? Justamente, o sea, gracias por la pregunta. A nosotros como kinesiólogos, como terapistas manuales, estamos realmente en contacto con este nuevo, vamos a decir, paradigma, si invocamos a Kant, de lo que sería todo el sistema de control y de regulación que tiene las fascias. Para el que no sabe, las fascias también a veces es conocido como la aponeurosis, aunque hay una diferencia histológica entre ellas. Antes se pensaba que serviría como sostén y de separación de tegumentos y vísceras y tendones, y hoy por hoy las investigaciones nos dan, por el lado de la parte occidental, nos dan de que trabaja un montón de sistemas, que tiene una irrigación riquísima, que tiene su propio movimiento, que tiene su propia nutrición, que también ayuda también e interfiere en lo que serían no solamente los movimientos, sino también en el control, en el antimovimiento, y fundamentalmente también entender de que tiene un importante papel en lo que sería la regulación de lo que sería el sistema digestivo. Y todos sabemos hoy por hoy en neurociencias de que el sistema digestivo es importantísimo a la hora de entender a un paciente psicosomático, ¿sí? Entonces, y no solamente psicosomático, pacientes que realmente tienen un problema de hipercloridia en el estómago y tienen reflujo, pero no tiene una hernia hiatal. O sea, cosas que la medicina dice idiopática, lo tienen por tener, hoy por hoy se está explicando dentro de ese mismo paradigma a través de las fascias. Y en medicina china, nosotros que tenemos tenemos la particularidad de poder entender el sistema de meridianos, es algo que nosotros decimos, bueno, sí, es claro, digamos, tengo un meridiano que empieza en la punta de los dedos y termina en la mejilla. Puedo entender que hay fascias que empiezan en la punta de los dedos y terminan en la mejilla y se comunican con otro. Puedo entender esa globalidad. Es la visión que me permite el entendimiento de la medicina china. Ahora, no todos los meridianos son correspondientes con las fascias. Pero ahí está el tema. No hay una cadena que se cierra y empieza la otra.
es un sistema combinado, es un sistema que se retroalimenta. El sistema facial es tan rico que es el único que realmente está encadenado. O sea, hay libros, por ejemplo, muy buenos, por ejemplo, el libro de Busquets que dice Cadenas Musculares. Es un libro que yo recomiendo a todo aquel que se dedica a la terapia manual, pero los músculos no hacen cadenas. Lo que hacen cadenas es la unidad facial, digamos. A todo esto también entendemos su mecanismo de desenroscamiento a través de los movimientos ideomotores y decir, bueno, llevar un poco de luz a ver qué está pasando con una terapia, por ejemplo, terapia Sangrao, a través de la divulgación de lo que sería la teoría de los movimientos ideomotores, que se ancla y se desprende también del entendimiento de las fascias, y también rompiendo con posibles nuevos dogmas. ¿Por qué? O sea, es tan apasionante la fascia que hay muchos que ya se han hecho fasciólogos y han dejado la globalidad de vuelta. Pensar de que uno está en la globalidad completa nos lleva a una miopía intelectual. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No todo tampoco es fascias, ni todo tampoco es el mecanismo de desenvolvimiento y el papel funcional o no funcional de las fascias. Hay otros sistemas en los cuales también nosotros decir, bueno, esto está muy bien, pero hasta ahí es esto y acá comienza otra cosa. Y no está mal, y no está mal. Y es una cosa no de valientes dejar algo que nos convence, que nos apasiona, sino que alguien que realmente tiene el entendimiento de que hay muchas más cosas y que deberíamos ir a por ellos. Bueno, voy a decir una cosa. Se han dado cuenta que la pregunta le ha puesto bueno, el argentino habla mucho, pero en este caso se ha activado. Así que, si les ha gustado lo de las fascias, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer otro capítulo para la semana que viene, en el cual vamos a hablar de algo muy interesante, acupuntura y fascias y algo más, por supuesto. Así que, bueno, yo creo que ya hemos cumplido el tiempo, nos despedimos de toda la gente y les decimos, proyecto nuevo, CES, o verá, CES, diga el nombre completo. Centro de Estudios Superiores de la Salud, con su director, Lisandro Morel, quien les habla. Los invita a formarse con nuestros convenios con el Instituto de Psiconeuroacupuntura y los invitamos a todos los pacientes, alumnos y interesados que quieran entender de qué va esto, de que visiten el blog de la página de Psiconeuroacupuntura y próximamente la página del CES. Corrientes, Chaco y Misiones, ¿no? Corrientes, Chaco, Misiones. Y luego, ¿qué está? Uruguay. Paraguay, aquí y al Brasil. lado. Y Brasil. A los brasileños también pueden venir aquí. Sí. Él habla un poco brasileiro. Fala un poco. Más un poquinho. Nos vemos en el siguiente capítulo.